submarino no se busca más de un mes, 30 días, 35 días. Nosotros llevamos cuatro meses y lo seguimos buscando. Es casi una obsesión tratar de encontrarlo. Y en un área delimitada, porque tenemos registros que dicen cuál es el área que puede estar. El Estado argentino está haciendo todos los esfuerzos para encontrar el submarino. Hicimos mucho, Emilio. Se nos fue alguien muy querido, una hermosa persona. Lo conocí desde en el trabajo, pero después fui amigo de él en la vida y ha sido un gestor de grandes éxitos, un señor para trabajar y en la vida también, alguien a quien quisimos todos, de una generosidad absoluta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Noches largas, mañanas tristes, pero noches felices, qué sé yo. Todo esto a propósito de lo de anoche, querido Nacho, gracias al equipo. Muy felices, Paulino, muy felices. ¿Qué va a ser? Esas cosas pasan una vez en la vida, no muchas, ¿no? Muy felices, por supuesto. Gran victoria de River, Pau, ¿viste? ¿viste? Viniste bien con la gola, ¿eh? Recuperé bastante, pero, mamita, qué gran victoria. Bueno, ahora es cábala. ¿Cómo? Ahora sos cábala. Ahora soy cábala. Sos cábala, andate que es que juega el partido. Hermosa la provincia de Mendoza, quiero decirles además. Y me impactó la foto en la salida de las parcialidades tanto de River como de Boca, cómo confluyeron en conjunto en una salida absolutamente en paz, ordenada, sobre la calle Aristide, que es donde están los principales bares, etcétera. En el post partido incluso comulgaron en mesas casi contiguas, tomando cerveza, etcétera. Me pareció que, bueno, en fin, ojalá sea un botón de muestra de que las cosas cuando se quieren se pueden. Claro. Fue muy bueno el control de seguridad, biométrico, control que permitía por segundo 21 caras. ¿Sí? 21 caras en 21 segundos es lo que determinaba el control que se puso en marcha justamente en el día de ayer. ¿No pudiste con tu faceta periodística averiguar todo eso? No, bueno, en ningún caso. Y es caso. bueno dar buenas noticias. Sí, Esto bueno, es una buena noticia. Básicamente cuando gana River, no hay duda. No, pero no por eso, por todo este entorno que estás contando de que se puede salir bien, sin pelea, sin agresión, sí, eso vale la pena. Es cierto, Paula. De todas maneras hay hechos, qué sé yo. Está el caso de este hombre de 38 años que se tiró de un puente en Santiago del Estero y perdió la vida, cayó entre las malezas. Después el cantautor... Que era hincha de Boca, ¿no? Sí, claro. El cantautor mendocino Pocho Sosa, sí, sufrió un accidente cerebrovascular, tuvo que ser llevado de urgencia en medio de la tensión que el partido implica. Bueno, casi anecdotario frente a todo lo que se ha vivido. Algún micro que ha sido detenido con parcialidad de River, con algún elemento punzante, con algún arma, pero hechos menores frente a lo que pudo haber ocurrido o pudo haber sucedido. Con lo cual me parece que es un punto importante. Estaba Gerardo Milman presenciando el operativo de seguridad. Gerardo va a estar aquí con nosotros el próximo lunes. Y va a ser naturalmente parte de lo que vamos a conversar con él. Bueno, tenemos una noche muy apasionante porque muchísimos títulos. Ya está Felipe Solá aquí con nosotros. En un ratito vamos a hablar con él. Aquí está Daniel Sapsay, además con libro nuevo, La Argentina Estructural. Justicia, Daniel Sapsay. Propuestas de políticas públicas para el mediano y largo plazo. Del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires. Daniel Sapsay, uno de los constitucionalistas más importantes de la Argentina. Y aquí está Juan Luis Bour, el hombre de Fiel, para hablar sobre la economía, porque hoy fue un jueves eminentemente económico, entre otras cuestiones. Primero porque sin intervención del Banco Central lo que se sabe es que el dólar sube. Algo cambió, se recalentó la City, pese a que el gobierno mantuvo tasas arriba de 27% anual. Después porque se recalentaron los precios y hoy el índice mayorista de precios demostró que efectivamente hay una tendencia al alza y que pese a que algunos dicen que en marzo va a estar por debajo del 2%, yo diría ver para creer. 2,4, como ustedes contaban, la inflación en febrero del INDEC, poco por debajo de las estimaciones privadas en el mes de febrero. Acumulado en el primer bimestre más del 4%. Pero también se conoció que el índice de la construcción subió más del 10% en los primeros 2 meses del año. Más del 10%. Con una alza realmente muy
pero muy fuerte. Así que todo eso va a ser parte de lo que hablemos con Juan Luis Borg, con además el aditamento de que está Christine Lagarde, la titular del Fondo Monetario Internacional aquí en la Argentina, habló con Nicolás Dujovne, dio una charla en la Universidad Torcuato de Itela en el día de hoy, fue punzante respecto al respaldo al gobierno de Mauricio Macri, pero también hizo algunas advertencias, entre ellas las del déficit fiscal, que de todas formas, en el contexto de datos macroeconómicos, quizás haya sido hoy el dato más favorable para el gobierno, porque logró en febrero bajar el déficit fiscal, sigue siendo enorme, pero lo bajó, más del 25 puntos, 25%, e inclusive bajó el déficit total contando intereses de la deuda. Requirió, quiere decir, el Estado menos pesos para afrontar el gasto corriente más el gasto de la deuda. Y esto no había sido habitual el año pasado, en donde caía el déficit fiscal primario, pero el déficit global subía a propósito de los intereses de la deuda que pesan cada vez más a medida que el tiempo transcurre y el gobierno sigue financiando el déficit a partir de tomar deuda. Bueno, querido Nacho, y en términos políticos, mucho de lo cual contar entre las fotos de ayer del peronismo y los movimientos en Cambiemos, ¿no? Sí, y en última hora hay una queja insólita, Paulino, de la Iglesia a raíz de la difusión de cuánto gana un obispo. Esto que se armó un gran debate, que surgió a partir de una respuesta que dio el jefe de gabinete Marcos Peña a una pregunta de la legisladora Carla Carrizo antes de ir a la sesión informativa de ayer al Congreso. Ahí, obviamente, ante la consulta de un legislador, el jefe de gabinete está obligado a contestar, o se autoobligó el gobierno a contestar, antes no se hacía, y efectivamente, cuando surgió la cifra, que la verdad llamó mucho la atención porque al año el Estado gasta más de 100 millones de pesos en pagarle los sueldos a los obispos, bueno, la Iglesia está reclamando por esa difusión, Paulino. Digo insólita porque la Iglesia, ¿qué pretende? Que no se difundan esos datos que son oficiales, que la gente no sepa eso. Bueno, parece que está enojada la Iglesia a partir de que el presidente abriera al debate a la despenalización del aborto, y ahora también se ofusca y deja saber su malestar por la difusión de datos oficiales. La verdad que no se entiende cómo es compatible la libertad de acción que pretende o la libertad de conciencia que pretende la Iglesia respecto a las personas, respecto al accionar de los legisladores con el tema del aborto, y tampoco se entiende la transparencia que pretende la Iglesia con el manejo del Estado, y luego se enoja ante esta situación. En eso comparto plenamente. De todas formas, no instalemos un tema de 130 millones de pesos como si resolvemos todo, porque no resuelve nada. Son 10 millones de pesos por mes. Nada, absolutamente nada, pero nada es nada, cero. Eso es el ahorro casi con partecita de los contratos políticos de 70, 80, 100, 200 mil pesos. Es mucho menos. Y es mucho menos todavía. Ahora, sí me parece que al gobierno le golpeó más lo del Papa Francisco, confirmado por Vera, respecto a bendecir remeras de camioneros en medio de la puja del gobierno con Moyano. Moyano gobierna. Sí, no es casual tampoco, ¿no? No, en ningún caso, pero bendijo otra vez más camisetas, esta es la imagen, y efectivamente, en consecuencia, una vez más se introduce en la interna local, digamos. Sí. Bueno, en medio de la tensión también con algunos sectores, la Corte hoy habló y ordenó volver a sortear el tribunal que va a juzgar a Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez. Así es, estuvo muy dura la Corte en su acordada del día de la fecha, que salió hoy por la tarde, porque lo que dice es que el Tribunal Oral Federal número 9 no está habilitado. Le da un tirón de orejas muy fuerte a Casación, la exhorta que se abstenga de sortear nuevas causas en ese tribunal, porque dice, un juez de una competencia no puede pasar a ser un juez de otra competencia. Tiene que haber todo un proceso, tiene que ser pasar por el Ejecutivo, después ir al Senado. O sea, es todo un proceso que no se cumplió en este caso, según dice la Corte Suprema, con el Tribunal Oral Federal número 9, por lo cual no habilita y ordena de forma urgente que todas las causas que se sortearon para ese tribunal sean nuevamente sorteadas. ¿Qué pasó? Cristina Fernández de Kirchner tiene todas las causas en ese tribunal. El memorándum con Irán, la ruta del dinero K, que en realidad es la de Lázaro Báez, pero
el Tribunal Oral Federal número 2 había pasado justamente la causa de obra pública por conexidad al Tribunal Oral Federal número 9. Así que mañana seguramente se va a hacer un nuevo sorteo y veremos, porque por ahora Cristina no tiene jueces que la juzguen. Qué increíble eso, ¿no? Ya vamos a hablar con Daniel Sapsay a propósito de eso y otras cuestiones. Quiero irme a Miami, Paola, porque las imágenes de hoy fueron tremendas. El querido Gustavo Segre nos acaba de enviar un video que quiero compartirlo si es que podemos, Manina, a propósito de... bueno, lo cargamos en un ratito. Aprovecho porque está Gustavo también en línea, porque hoy el asesinato de la concejal Mariel Franco está conmocionando a Brasil, está realmente conmocionando a Brasil. Estas son las imágenes de lo que pasaba en Miami. Bueno, miren esto, se cayó un puente peatonal, hay varios muertos, estaba en construcción. No, se inauguró hace poco, que tengo entendido. O se había inaugurado hace poco, sí, ¿cierto? Se inauguró hace poco. Bueno, fíjense, no, pero parece que está en construcción, por lo que veo ahí, ¿eh? No sé. Querido Gustavo Segre, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Paulino? Te cuento, ese puente había sido inaugurado el día sábado. 5 días tenía de colocación. Se había hecho con una nueva tecnología que lo armaron en 6 horas nada más. Y según los constructores estaba previsto que soportara hasta tornados. Lo cierto es que hoy se cayó. Las informaciones que tenemos aquí en Brasil es que hay un muerto, pero las informaciones que nos llegan desde Miami es que hay entre 5 y 8 fallecidos. Tremendo, cómo estaba además la búsqueda de personas, etcétera. Bueno, sé que estás en la calle, no pudiste llegar para el Skype con nosotros a tu casa, porque hay marchas a esta hora en Brasil. Exactamente, la avenida Paulista colapsada, hay unas 10 cuadras completas de gente que reclaman por justicia por el asesinato de esta concejal Marielle Franco del partido Solidaridad y Libertad, una persona que estaba muy vinculada a las cuestiones sociales, que el día sábado había reclamado en las redes sociales que un destacamento de la policía militar estaba siendo muy agresivo, había matado a 2 chicos de una favela, de una comunidad acarí, y ella, que proveía precisamente de la favela La Maré, una de las más famosas de Río de Janeiro, se había colocado como defensora de la gente, sobre todo de color y de opciones sexuales, como aquí le decimos GLTS. Lo que la policía está al momento calculando es que se trata de un asesinato frío, no hubo intento de robo, la habían seguido desde donde estaba haciendo una conferencia, a unos 4 kilómetros de donde fue asesinada. El auto se colocó al lado, sobre el lado derecho del auto de Marielle Franco, dispararon directamente contra la parte trasera, por lo cual sabían dónde ella estaba sentada, porque el vidrio de Marielle tiene todos los vidrios oscuros, no daba para ver desde afuera. Murió ella, murió su motorista, su chofer, y fue herida una asesora, levemente ya está en su casa y ha declarado en la policía. Apareció en las últimas horas de la noche un testigo que dio la marca del auto que había sido el que disparó contra Marielle con arma 9 milímetros, no son armas específicas de las fuerzas de seguridad, y lo que la policía está chequeando es si se trata de un ajuste de cuenta por las denuncias o se trata de aprovechar por parte de los traficantes para colocar a la sociedad contra la policía militar. Recordemos, Río de Janeiro está con intervención militar en este momento. Sí, claro, ni más ni menos. Gustavo, impecable, pequeño, pero muy esclarecedor contacto respecto a estas horas que se están viviendo, se están transitando allí en Río de Janeiro. Te mando un fuerte abrazo y a la expectativa y la espera de, en todo caso, las novedades y una investigación que esclarezca todo lo que ha ocurrido. Buenas noches, que sigan bien, hasta luego. Ahí estaba el querido Gustavo Segre, que íbamos a hablar con él, pero finalmente no llegó nunca, porque está en estas 10 cuadras de una movilización masiva pidiendo por el esclarecimiento y la justicia en este asesinato de esta concejal que había denunciado básicamente los excesos policiales en las favelas, como contaba el propio Gustavo.
Bueno, tenemos una máxima para mañana bastante alentadora en términos de este veranito que empieza a despedirse. El fin de semana con lluvia, ¿o no? Efectivamente, durante todo el fin de semana se esperan lluvias tan anheladas, por lo menos para muchísima gente que lo necesita, sobre todo hasta los arbolitos de los jardines de uno necesitan bastante agua. Sí, claro. Una temperatura ahora, quien nos puso paño frío es el verano, 19 grados, está fresca, hay viento, hay que cuidarse porque ahora empiezan los problemas de que empiezan las gripes, uno se empieza a enfermar por este cambio de temperatura. El fin de semana está para quedarse en casa, disfrutar de Canal 26, de toda la programación y además ordenar o hacer algo en casa con la familia y los chicos. Nosotros, si tenemos tiempo en el día de hoy, Paulino, te voy a contar de un cocodrilo que decidió correrse para darle lugar a otros animalitos en extinción. Y si querés más, un artista internacional estuvo en las cataratas disfrutando y mostrando al mundo entero de esa maravilla del mundo. Pero si hay tiempo, porque hay muchos invitados. Sí, está bien. Y es cierto que nos podremos meter ya de lleno en eso, pero no está mal, va a ser lindo conocerlo. Bueno. Juan, gracias por este ratito, bienvenido. ¿Me deja hablar unas cuestiones jurídicas y después nos metemos de lleno en la economía? Doctor Sauzay, gracias por este ratito, bienvenido. Gracias por invitarme. Hoy la Corte Lourdes cerró el capítulo de la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner contra Stolbizer. Y creo que así lisa y llanamente era una denuncia que había hecho Cristina Fernández de Kirchner, que llegó hasta las últimas consecuencias, porque imagínate que llegó a la Corte, era porque decía que Stolbizer tenía información preferencial por parte del juez Claudio Bonadío. Ella había realizado esta denuncia contra ambos y finalmente hoy se terminó cerrando esa causa. ¿Es un problema el derrotero de garantías constitucionales hasta que un fallo queda firme? 5 instancias como tiene la Argentina en muchos casos. Sin lugar a dudas. Digamos que en eso mucho tiene que ver el Código de Procedimientos Penal. Que sé que se va a modificar. Esperemos que se modifique y aparentemente para cortar todos esos pases, apelaciones, posibilidad de reconsideración, que hace que los juicios por corrupción en la Argentina duran un promedio de 15 años. 15 años. Realmente la justicia lenta no es justicia. No, bueno, y después tenemos fallos que no quedan firmes o que todavía tienen causas abiertas, entre ellas el caso Menem. El caso Menem, que más de 20 años. Los más vergonzosos, es vergonzoso. Que ahora lo tiene la Corte Suprema, además. Y la Corte Suprema pareciera que está sentada sobre el caso. Y aquí es interesante tener en cuenta sobre un tema similar la diferencia de lo que ocurre en Brasil y lo que ocurre en la Argentina, que precisamente eso es lo que preocupa a Lula. En Brasil, con que haya una sentencia y luego Cámara la confirme, ya es suficiente para que un presidente o un legislador sean procesados y eventualmente pierdan la libertad. En la Argentina, y además no puedan ser candidatos. Y no puedan ser candidatos. Que es una ley que hizo votar Lula, además. Sí, sí. En la Argentina, en cambio, la misma Corte estableció que para que la sentencia esté firme se tiene que pronunciar la Corte. Y esto posibilitó que Cristina fuera candidata y que Menem siga siendo senador y que haya levantado la bandera como el senador decano en el Senado. Una cosa bochornosa. Cuando se iza la bandera, efectivamente, de las nuevas autoridades electas, la iza el propio Carlos Menem. El propio Carlos Menem. Increíble, sintomático. ¿Cuál es el ejemplo para la juventud, ¿no? Además, causas gravísimas. La voladura de Río Tercero, el contrabando de armas. Que es la causa a la que hacíamos alusión, que está abierta. Claro, eso está bien. Contrabando de armas a países que no estaban en guerra, por otra parte. O mejor dicho, que estaban en guerra, perdón, pero que no podían recibir. Bueno, usted escribió La Argentina estructural. Y cuando uno habla de la estructuralidad en la Argentina de problemas, uno de ellos es la justicia. Es la justicia. Para mí la justicia es tal vez la clave de los problemas más serios que tiene la Argentina. ¿Por qué es la clave? Porque la justicia explica más que otras cosas. No podemos tener Estado de Derecho sin justicia y no podemos tener seguridad jurídica, es decir, continuidad del Estado, si no hay una justicia creíble e independiente. Se nos cae todo el edificio institucional. Y en la Argentina, desgraciadamente, tenemos una justicia con serios problemas, para decirlo de manera muy elegante, ¿no? Cuando uno ve en lo que hace a los juicios por delitos contra la administración pública, es decir, la corrupción, que es lo que a la gente más la fastidia. Bueno, nos encontramos con muchos de los jueces de Comodoro Pi que son personas que tienen un patrimonio que no pueden justificar, pero gran parte.
Entonces quiere decir que ellos mismos son corruptos. Bueno, no, eso fue el caso Freiler, que ya no está en la justicia, ¿no? Y hoy lo relevaron, ¿no? Finalmente. Sí, hoy falta todavía la parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero hoy el plenario del Consejo de la Magistratura decidió que se traslade al juez Leopoldo Bruglia del Tribunal Oral Federal, o sea, estamos bien acá, porque es federal. Correcto. No es correccional y pasamos a federal. Va a quedar firme en la Sala 1, que es la que estaba subrogando hasta el momento, ¿no? Él va a quedar en reemplazo del doctor Freiler, que ya no está en la justicia. Freiler era un juez que impartía de justicia sobre bienes, patrimonio y libertades de personas, y él no podía explicar su propio patrimonio. Esa es la gravedad de lo patrimonio fabuloso, pero donde aparecían otros episodios que digamos que también comprenden a otros jueces. Por ejemplo, el caso de Martínez de Giorgi, que fue el que tuvo que investigar el eventual enriquecimiento ilícito de Freiler, tomó la causa y al mismo tiempo su mujer era la secretaria en la Cámara de Freiler. O sea, Martínez de Giorgi, que tenía que investigar a alguien de la justicia, era alguien cuya esposa tenía trabajo en el despacho. La secretaria. Hoy esa causa la tiene el juez Ramos. Claro, pero bueno, eso hace que todas las causas vayan de un lado, pero es de libro que debería haberse excusado. ¿Y por qué no lo hizo? Habría que preguntarle. De todas maneras, no tuvo un gran costo para él, porque salvo en alguna noticia que apareció, sigue siendo juez. Ese es y el lo problema. más tranquilo. Y tiene dos juzgados. Claro, porque está subrogando el de Ollarvide. Sí. O sea que en realidad tuvo un ascenso casi, entre comillas. Y la pregunta es, ¿por qué no hay costo cuando la cuestión es tan evidente? Porque quiero decir, alguien transgrede la justicia, los límites que establece la ley, tiene una condena, una pena. Un juez transgrede el propio organigrama, transgrede una ley, la incumple, no tiene costo. Bueno, acá aparece, digamos, proyectado a los jueces el otro gran problema que para mí es la otra cara de la corrupción, que es la impunidad. Claro, lógico. Que es lo más grave de todo. Corrupción hay en todos lados, como es un poco lo que se quiere hacer creer. Sí hay corrupción en todos lados, sí. Lo que no hay es impunidad. Y a este grado, además. El problema es la impunidad. Entonces, que los mismos jueces estén con el manto de la impunidad, estamos en problemas. ¿Y qué tiene que cambiar para que, digo, el problema evidentemente, según lo plantea usted, son las personas las que están ejerciendo la justicia? ¿Qué tiene que cambiar? No los que las controlan. Claro. Bueno, ahí es un problema del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura termina tiene siendo una negociación. Una composición en la cual hay mayoría de políticos. Entonces son cartas que se tiran. O sea, que usted cree necesario el cambio. Pero como el gran cambio, todo un capítulo tengo desarrollado. Bueno, la semana que viene en el Congreso sobre se los empieza a cambios debatir. que habría que hacer al Consejo de la Magistratura, porque es vergonzoso. Como está así, mejor no tenerlo. ¿Qué le parece, doctor, el pedido, la sugerencia de la Corte Suprema al Ejecutivo para que no apele la impugnación de la actual conformación del Consejo de la Magistratura? Para que se vuelva a la conformación anterior en la que el presidente la reforma de la del 2000 Corte era el presidente de la Corte. Bueno, yo creo que tiene una lógica. ¿Por qué tiene una lógica? Porque la reforma del 94 fue muy desprolija en todos estos aspectos. ¿Por qué fue desprolija? Porque no quedó claro quién es la cabeza del Poder Judicial. Si sigue siendo la Corte Suprema o si es el Consejo de la Magistratura. Entonces hay permanentes roces que no se terminan de solucionar y que generan nuevamente inseguridad jurídica. Cuando existía el otro sistema, dentro de todo, la posibilidad de que el presidente de la Corte, a su vez, integraba y presidía el Consejo de la Magistratura, facilitaba mucho más la posibilidad de llegar a acuerdos. Después fue un desastre. No, y el Poder Judicial tiene otro problema muy grave, que casi no se dice, que es la dependencia en materia económica del Ejecutivo. Yo lo hablo también, es decir, el Poder Judicial, que por todos lados se dice que es autónomo, etcétera, etcétera, y económicamente, sin embargo depende de una partida que se la gira el jefe de gabinete de ministros. Que no tiene actualización automática ni que está validada por una ley especial. Ni remisión automática de los fondos, nada. Es, digamos, como una suerte absoluta de rehén. Hacen el pedido y después se aprueba o no se aprueba y después sale por acordada. Y sabemos cómo se aprueba. Sí. Hay toda una negociación. Y en el medio de eso depende el aumento a judiciales. Todo el organismo. Bueno, ahí es el gran tironeo, porque no te mando,
no aumenta judiciales, incendian el Poder Judicial, ya sabemos cómo. Ahora, está Felipe Solaki, mientras usted decía lo del cambio del Consejo de la Magistratura, también en la política hay una frase bastante usual que es, está bien, pero no le dejemos el control a la casta judicial para que sean los abogados los que terminen diciendo que juez va, que juez no, porque después es la familia judicial la que termina resolviendo, autoexcluyéndose de cualquier investigación posible, caso Martínez de Giorgi con Freiler, por ejemplo. Sí, pero la parte política ya está en los pasos más importantes para designación de jueces. El presidente es el que designa, es cierto, sobre una terna que le eleva al Consejo de la Magistratura, y el Senado presta acuerdo. Entonces, si ya están en dos pasos, ¿por qué tienen que estar metidos antes? Es decir, en ninguno de las... Claro, pero los jueces o la casta judicial sería el primer y el último paso, es decir, serían los que seleccionan la... No, el último es el Senado. Claro, el último es el Senado. No, se selecciona la terna, por lo tanto, pueden elegir 3 de los propios. Uno de los 3. Entre comillas. Después la política elige uno entre los 3. Pero y después es el mismo consejo el que echa al juez. Ah, bueno, eso para la remoción. Bueno, por eso digo, en las dos puntas, es un jurado, en la designación y en la remoción, el poder va a estar ahí en los jueces. Pero es un jurado de enjuiciamiento. No son los mismos jueces, es un jurado que está integrado de una manera mixta. Lo que pasa es que en ningún lugar del mundo el Consejo de la Magistratura tiene adentro legisladores. Por una cuestión muy sencilla, es inconstitucional. No se puede ser miembro de 2 poderes al mismo tiempo. Es interesante ese punto. Entonces pueden ser juristas designados, como es en casi todos lados, por las cámaras. Entonces son juristas, no son jueces, pero no los mismos legisladores. O sea que son los que perturban más el funcionamiento por una cuestión casi de tipo orgánico. Tienen que estar en 2 poderes. Tienen que preparar elecciones, entonces son los que más demoran las decisiones. Y sin ellos no hay quórum. ¿Usted vio bien la acordada de hoy de la Corte? No sé si tuvo tiempo de leerla. No alcancé a leerla, pero lo que usted acaba de expresar me parece bien, que vuelva a ser el presidente de la Corte, el presidente del Consejo, por lo que expliqué antes. Si no, es muy anárquico, no se sabe realmente en manos de quién está el Poder Judicial. No puede ser de 2 cabezas. Sosay, gracias, como siempre, gracias por este ratito. Y recomendable, la Argentina estructural. Todo sobre el tema judicial, aspectos que seguramente van a dar que hablar y que bien vale la pena poner sobre la mesa para discutir una Argentina efectivamente estructuralmente mejor. Bueno, Juan, estructuralmente la economía, porque la economía es ayer, hoy y un poquito de mañana, mediano y largo plazo, todos hablamos, pero pocos piensan, ¿no es cierto? ¿O sí? Mira, a ver, la economía está creciendo menos de lo que esperábamos, porque siempre tenemos shocks que algunos nos juegan en contra, otros a favor. Este año tenemos un shock en contra bastante importante, que es la sequía. Para tener una idea, son casi 20 millones menos de toneladas por ahora que estamos contando entre soja y maíz. Eso puede hacer que el producto agropecuario caiga 10% este año. No es poco, todo lo contrario. Y eso puede pegarle a la economía. Se había dicho 0,3, 0,4, 0,5, yo diría 0,7, 0,8. O sea que hoy podríamos estar creciendo algo menos de 2,5 en lugar de llegar al 3 o 3,5 que se esperaba. Con lo cual se crecería menos que el año pasado. Podría estar creciendo un poco menos. Es un shock exógeno, de afuera. Es decir, no tiene nada que ver de las políticas que se tomaron ni nada. Eso negativo. Siempre puede haber elementos positivos que vengan en el futuro. Estamos esperando que en algún momento Argentina deje de ser un país de frontera y pase a ser emergente. A mitad de año podría ocurrir eso. Estamos esperando cosas positivas como, bueno, Brasil, que algún día se recupere bien y, bueno... De manera más sólida de lo que se ha recuperado el año pasado. Correcto, y esperamos por ahí que probablemente hasta haya un acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, que podría llegar a ocurrir. Son todas noticias positivas. Por el lado negativo está la sequía, por el lado negativo está el tema de las tasas de interés mundiales. Nosotros somos unos deudores seriales, entonces tenemos necesidad de préstamos. Entonces, si las tasas de interés suben, bueno, eso nos complica. Por lo tanto, la economía está funcionando a menor ritmo del que estamos esperando. Y en el medio tenemos que resolver una cantidad de problemas. La inflación no baja porque la estamos choqueando, además, constantemente, con tarifas. La estamos choqueando periódicamente con tarifas. Y además, como el tipo de cambio no se puede atrasar, bueno, se devalúa y eso tiene un impacto sobre los precios. Bueno, mencionó al comienzo de hoy el tema de precios mayoristas, que creció fuerte. Que me parece que es el dato de que la inflación está todavía cargada. Bueno, o sea,
Los precios mayoristas crecieron 4,8 este mes, 4,8, en el bimestre casi 10%, dependiendo del índice que se tome. Los precios mayoristas se explican básicamente por tipo de cambio, tarifas y, bueno, y un conjunto de otras cosas, pero esas son las bases. Y los precios de la economía, o sea, la inflación común, se explica básicamente por los precios mayoristas, lo que pasa con los mayoristas, y también con tipo de cambio, todo eso. Es decir, en el fondo la inflación tiene que ver con todas esas cosas. Si uno choquea los precios, me refiero con las tarifas, con aumentos de 30, 40% o 50% anual, obviamente es difícil tener una inflación baja. Y bueno, lo que estamos teniendo es eso, es una tasa de inflación que es un poco más alta de lo que se estaba esperando. Igual uno debería esperar que la inflación termine el año más abajo que el año pasado. A ver. O sea, en 20, no en 25. Bueno, el año pasado terminó en 25. ¿Terminará en 20, 19, 20 y medio? No sabemos. Pero en cualquier caso son 4 o 5 puntos menos que el año pasado. Y es una tendencia muy difícil de consolidar porque uno le está pegando a esos precios constantemente, ¿no es cierto? Yo había preparado una placa sobre el tema del déficit de las cuentas públicas. Me parece que es hacia donde va la ortodoxia económica y hacia donde también la heterodoxia le pega al gobierno, digamos, le pegan por derecha y por izquierda. Yo no sé si tenemos la placa para poder compartirla aquí, pero ahí está. Estos son los números de la economía, 20.61 el dólar, hoy rebotó un poquito sin intervención del central. Precios mayoristas 4,8, en 2 meses acumulan alza de casi el 10. Más allá de esto, después teníamos que el costo de la construcción trepó 1,8 en febrero. Fíjense que gastos generales subió por encima de mano de obra y materiales, o sea, insumos, más elementalmente, casi 3%, que subió igual muy por encima de la media. Ahora, este es el déficit fiscal primario. Observen que es, perdón, Juan, 20.228 millones de pesos le faltó al Estado entre lo que el Estado recauda y lo que el Estado gasta, pese a que los ingresos subieron por encima de las erogaciones. En el gasto primario, en la cuenta casi, uno diría, de doméstica, en la casa, ganó tanto, gastó tanto. Ahora, cuando uno suma la otra placa, el rojo total, déficit primario, más intereses de la deuda, allí está en 27.738 millones. Todavía más alto, anualizado está dando más de 350.000 millones. Ahora, 7,5% fue la caída en este número que requirió el gobierno este año en pesos respecto a lo que requirió en el mismo mes del año pasado. Es decir, que la tendencia efectivamente es a la baja. Y esto un poco pasó en el año electoral. Pese al año electoral, el gobierno aumentó los gastos por debajo de los ingresos, lo cual habla también de la presión fiscal, qué sé yo. Pero es un poco lo que está pasando. Sí, lo que está pasando es, está cayendo ese desequilibrio que tiene la economía, y esto no es tanto de si son ortodoxos o heterodoxos los que miran la cosa, es que uno tiene la cuenta de almacenero, para decirlo directamente, que uno le falta la plata y tiene que salir a buscarla, y eso es un problema aquí y en la China. Entonces, eso hay que resolverlo. Además, cuanto más déficit tenemos, más vulnerables somos a cualquier problema que haya de afuera. Correcto. Entonces, si viene el fondo acá, lo tenemos que mimar, porque si tenemos un problema, en realidad no sabemos a quién recurrir, y más vale tener de amigo al fondo para eventualmente tenerlo a mano. Ahora, por lo tanto, bajar el déficit es una cuestión que no es de izquierda ni de derecha. Hay que hacerlo, simplemente, hay que equilibrar las cuentas públicas. Eso se está haciendo. Se está haciendo lento, esa es la discusión del gradualismo. Pero se está haciendo lento con algunas cosas que van más rápido. Por ejemplo, las tarifas suben mucho, muy rápido, y eso me pega a mí, nos pega a todos. Hoy pidió paciencia, Duhom, al respecto. Bueno, es que esta es una economía que... ¿Está bien pedir paciencia o le bueno, llama yo la hoy atención? discutiendo comentándole a personas del exterior que venían a vernos en la fundación, decía, usted tiene que tener paciencia, no sabía que Duhovne había dicho eso. Y paciencia significa que asumiendo que el gobierno va a cumplir lo que dice, es decir, suponiendo que el gobierno va a ir reduciendo ese déficit fiscal, va haciendo los deberes, y bueno, es posible que en 2 o 3 años tengamos menos déficit, lleguemos al equilibrio, es posible que la inflación, en lugar de ser el 25%, termine siendo 7-8%, algún día termine siendo el 5%. Paciencia, ¿por qué? Porque es un proceso en el cual uno tiene que, tener ingresos que suben. Ingresos significan cobrarle un poquito más de impuestos, bajarle los subsidios que yo le doy,
y que algunos gastos tienen que bajar fuertemente. Eso es, no hay plata para todos, no hay plata para más empleo público, no hay plata para más subsidios, etc. Entonces, paciencia significa eso. ¿Se va a lograr? Bueno, el gobierno dice que lo va a lograr. Cualquiera que venga, asuma usted que cambie el gobierno en el 2019, en el 2020 es otro gobierno. Bueno, el que viene, una de dos, o continúa con algún mecanismo de acercarse al equilibrio, o tiene que aplicar esas políticas de shock del pasado. Entonces, lo mejor parece ser, por ahora, quedarse con estas políticas graduales, pero cumplirlas. Esto es lo esencial. Juan, dos preguntas finales. Sí. Ayúdame. El dólar, algunos lo ven a 24 a fin de año. ¿Es ilógico y razonable? ¿Puede trasladarse a precios si termina ahí? El dólar probablemente suba muy cerca de la inflación, es probablemente un poco menos que eso, nosotros tenemos estimaciones un poco menores, pero el número final de fin de año dependerá de política monetaria. Si el Banco Central baja mucho la tasa de interés, lo tenés en 24. Si el Banco Central se mantiene prudente, lo vas a tener en 22, 22.50, una cosa. Esa es una discusión compleja, ¿no? Porque mientras la tasa esté muy alta, el dólar no se te corra, tampoco tenés incentivo a la inversión ni el aparato productivo. Nadie dijo que esto era fácil. Nadie lo dijo. Este es un escenario bien complicado. Bueno, Macri dijo, bajar la inflación es lo más fácil de todo. Parece no que es cierto. Eso no es cierto. Bajar la inflación es un proceso que puede llevar muchos años. Es la experiencia mundial. No debería ser extraño que lo nuestro también sea difícil. Y lo último, el empleo. Sí. Muchos de los que nos están viendo, allí se juega buena parte de, me da la impresión, la sustentabilidad de cualquier estructura económica y cualquier plan. ¿El empleo puede recomponerse este año? El empleo crece si la economía crece, en primer lugar. La economía está creciendo, pero poco. El empleo estaba creciendo el año pasado a tasas relativamente altas, te diría 1,7, casi 2%, por una cuestión, sobre todo el empleo formal, por monotributistas, etc. Ahora, el empleo en realidad va a crecer este año poquito. Probablemente crezca 1 y monedas, 1,3, 1,4. Eso es bueno porque ayuda, pero obviamente no da un clima de entusiasmo. Para que haya más entusiasmo, el empleo debería estar creciendo 2% anual. Lo de Christine Lagarde, ¿es razonable el punto de apoyo, etcétera? Sí, no, pero mirar el déficit. El fondo tiene una posición muy preocupada por el déficit argentino. Más allá de lo que dijo Lagarde, hay un paper del fondo de hace 2 semanas que dice: no estoy convencido de que el gobierno argentino va a seguir bajando el déficit permanentemente. O sea, tengo mis dudas. Lagarde viene y dice, bueno, los felicito porque bajan, porque si ustedes bajan 1 punto por año, bueno, no todos los gobiernos lo hacen. Desde ese punto de vista es un apoyo político importante. O sea, apoyó el gradualismo, no el shock. Apoyó el gradualismo y dijo, el shock de alguna forma me convencieron que es políticamente inviable en Argentina. Todo un cambio, ¿no? Es un cambio. Juan, gracias, como siempre, enorme placer. Bueno, ya está Felipe Solá, ya se va a sentar aquí con nosotros. Mientras tanto, Nacho, contame alguna definición del gobierno con el tema de la ley de ART. ¿Vos decís que la va a apurar a la aplicación de la ley o no? En realidad, actualmente son 10 los distritos que adhirieron a nivel provincial a la ley nacional. 10 provincias que reúnen el 84% de la masa de juicios laborales. Bueno, el gobierno, días atrás, Mauricio Macri le pidió a Infran que adhiriera también a la ley, también está en marcha en Neuquén. El gobierno va a apurar la creación de las comisiones médicas en esos distritos en los que aún faltan, como gesto para que esos distritos adhieran. Básicamente, ¿qué hacen las comisiones médicas? Son las que validan la instancia administrativa para que, si vos querés cerrar un tema laboral, un conflicto laboral, sin ir a juicio, lo puedas hacer vos como trabajador o con algún problema. Bueno, desde que se aplica la ley de riesgo, la ley de ART, se han resuelto 96% de las consultas iniciales de eventuales juicios laborales. O sea, vos tuviste un conflicto con la ART, vas y lo resolves vía administrativa, eso actualmente iba todo derechito al juicio. ¿Sabés qué cifra recibió el gobierno de juicios laborales en 2015? No. De stock, 5.000 millones de dólares. Sí, claro. Tenés razón. 5.000 millones Términos de plata era eso. Y todavía no está arreglado. Todavía no está arreglado. Que es lo más complejo. Bueno, hoy pasó por Expoagro Carrió, ¿no? Termina mañana. Sí. Validó la reelección de Macri, qué sé yo, no muy altisonante las definiciones en algunos temas, pero sí dijo que la inflación va a ir bajando, qué sé yo. 4,2 en los 2 primeros meses del año, ¿no? Me parece que hablar de Están las eso... fotos de Carrió, mirá.
está a buenas, digamos, con el campo. Es una cuestión Felipe, de ¿cómo fe. le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Gracias por invitarme. ¿Bien? Entonces estuvo en el cuadro, ¿no? No, este año no fui, no he ido. ¿Y no va a ir? No, creo que ya... Mañana termina. Mañana termina, no tengo tiempo de ir. No me va. Ah, no me va es otra cosa. No me va a ir porque no me deja el tiempo. Ayer se juntaron... No sé, ¿es algo grave? No, ¿Dije algo malo? No, Ah, bueno. pues fue ministro de Agricultura, fue gobernador. Han pasado muchos años, sí. Bueno, Era agrónomo yo. Es. Era, imagínate un Eso no médico. se pierde. Imagínate un médico que hace 30 años que no opera y lo mandas a operar. Opera igual. Opera igual. Sí. Sigo siendo agrónomo. Bueno, Miro el cielo, mido la lluvia, vivo en zona rural. Randazzo, Massa, ¿se pueden juntar? ¿Por qué no? Por supuesto que se pueden juntar, porque además hay un embudo si digamos hace un mes estábamos así, ahora estamos más chicos, hay un embudo que conduce a las PASO. A una gran paso del peronismo, digamos. A la paso de todos. Cuando se va acercando el día 20 de junio, o 22 o 21, como caiga, pues ahí... Del año que viene. Claro, vos tenés que tener listas, cada uno tiene listas desde el presidente de la República hasta el último concejal donde se presente. Entonces hay un embudo natural que va agitando, digamos, las decisiones y va haciendo que estas reuniones empiecen a ser más frecuentes seguramente, ¿no? ¿Es con o sin Cristina? La reunificación del peronismo. ¿O es con Cristina en una lista, pero en una gran paso? Yo haría otra pregunta. Diría, ¿qué condiciones tiene una oposición que se está formando para no contar con la gente que votó por la Unidad Ciudadana? ¿Qué posibilidades tiene de ganar? Y no tiene, tiene miedo de que sea el agua y el aceite, una bolsa de gato, de que le pase lo que le pasó en el 2009 en ese acuerdo junto con No, nosotros íbamos Macri íbamos buscando ser diputados, por lo tanto nuestras desavenencias no afectaron demasiado a la nación, a Dios gracias, ¿no? En ese momento. Fuimos diputados, incluso quienes fuimos diputados de Narváez y yo integramos el mismo bloque hasta el 2011. Sí. Es decir, que esas desavenencias que se vieron no tuvieron expresión. Pero el año que viene se pueden ver porque es para gobernar, es para gestionar. Claro, no tiene nada que ver con desavenencias frente a una presidencia de la República o gobernaciones. Estoy de acuerdo. Pero usted me trajo ese recuerdo del 2009. No yo. Entonces, el año que viene, sí, hay que digamos, conformar una fuerza creíble, que no necesariamente tiene que ser una fuerza peronista, tiene que ser una fuerza que incluirá al peronismo en sus variantes, pero que tiene que ser básicamente una fuerza seria y opositora y amplia. Y esa fuerza tiene una serie de requisitos para nosotros que pasan por, primero, en las mesas de acuerdo uno se sienta a saber qué deja, no qué saca. Hasta que no exista esa mentalidad de qué dejo, no hay una mesa de acuerdo. Segundo, hay que hablar de la corrupción. No se puede a nadie hacer el sonso con la corrupción, ni la pasada ni la presente, no se puede, ni la futura. Dios no permita. Digamos, poner sobre la mesa la cuestión de la corrupción estatal en la Argentina, que incluye en parte la privada, pero básicamente la estatal. Es decir, la plata de todos. En tercer lugar, admitir que Argentina, el grado de apertura de la economía argentina, o el grado al revés, de encierro de la economía argentina, es relativo. Cuando se dice Argentina tiene una economía muy cerrada o Argentina tiene una economía más abierta, lo que habría que decir es, un momento, ¿cuál es la estructura productiva argentina actual? ¿Hacia dónde puede ir esa estructura productiva? ¿Cuál es el perfil exportador actual? ¿Hacia dónde puede ir el perfil exportador? ¿Cuál es la necesidad importadora ante este modelo o ante el que queremos, hasta el cambio que pretendemos? Y entonces sí podremos hablar de apertura de la economía o no. Lo que no creo es que haya un mismo estándar para todos los países del mundo de apertura o cierre de la economía. De eso hay que hablar. Hay que hablar de la pobreza, obviamente. Y además hay que incluir a las personas en la economía. No existe la economía, existe la economía y las personas. La economía no es una ciencia exacta solamente, es una ciencia social que a veces tiende a ser una ciencia exacta, a veces no. Por ejemplo, a la señora Lagarde, Cristiana se llama, Lagarde, le parece fenómeno que se hayan hecho esfuerzos para bajar, no sé, un punto, supongamos. El déficit fiscal. Si pongamos un punto y lo felicita. Ahora, en tiempos de Kirchner, el fondo detestaba al gobierno argentino y teníamos superávit.
Entonces pongámonos de acuerdo sobre qué es el Fondo No lo Monetario. detestaba tanto, se le pagó todo, ¿no? No, se le pagó para hasta el sacárselo de último encima. dólar, ¿sí? Para Bueno, sacárselo de por eso. encima. No estaban tan disconformes. Para hablar del Fondo Monetario, no hay que hablar del Fondo Monetario como los inspectores que vienen a decirnos si estamos bien o estamos mal. Hay que decir la tremenda garrafales falla que ha tenido el Fondo Monetario en sus recomendaciones a los gobiernos, y por eso la crisis subprime del 2008 y etcétera. Por ejemplo, el problema que tuvo en Europa, que no lo supo solucionar. El problema de Grecia, que hizo temblar a toda Europa y que modificó absolutamente el euro. La verdad es que tenemos que tener una mirada un poco más moderna y un poco más objetiva sobre estos temas. Los jueces de antes no son los jueces de ahora, económicamente hablando. La idea del gradualismo, la idea del gradualismo no es un problema de política económica, es un problema de política. Es un problema de puedo o no puedo, de puedo hacer shock o no puedo hacer shock. Y no pueden. No pueden sacar 1.700 presos condenados, genocidas, el rey de la Efedrina, violadores. No pueden. Lo intentan, no pueden. Es decir, hay problemas de frontera política móvil. Hasta aquí puedo, hasta aquí no puedo. No es un tema el aumento económico. de tarifas. Ahí pudieron. Hoy, Sí, hoy le voy a decir lo que me pasó a mí. Hoy pidió paciencia a dos jóvenes. Sí, le voy a decir, enero de 2016, yo tengo 2 cargos en la factura. No sé si le ocurre a todo el mundo. Uno es por potencia y otro es por consumo. El de potencia, entre enero del 2016 y enero del 2018, mes a mes estudiado, subió el 1.988% el kilovatio, el precio. ¿Por qué? Porque seguramente hay un escalón y por ahí saltó el escalón hacia arriba, no lo sé, y debe haber una progresividad muy grande. No sé por qué, pero a alguien no se le puede subir 20 veces un precio, ¿no es cierto? En 2 años. El otro subió el 301%, el de consumo, el precio del consumo, del kilovatio hora. Es decir, acá hay un despelote en el cuadro tarifario terrible. Claro, pero el despelote lo generaron 12 años en una política. No, el despelote lo generó el cuadro tarifario. Se hizo un acuerdo de revisión integral. Después del acuerdo de revisión integral hubo, ¿te acordás? Que hubo una cantidad de audiencias. Y después hubo suficiente tiempo le dimos para hacer un cuadro tarifario serio y bien hecho. No pueden explicar por qué algunos tipos que casi no consumen reciben 6.000 mangos y otros tipos en el barrio norte, en un departamento, como contó ayer el diputado David, de Salta, nombre del gobernador de Salta, ¿cómo puede ser que yo pague en el barrio norte con un departamento bastante grande 70 pesos de luz por mes? Lo dijo ayer ahí, se lo dijo al jefe de gabinete. ¿Y eso quién lo generó? ¿El peronismo? ¿Y quién hizo el cuadro tarifario? ¿El peronismo? El peronismo hizo el cuadro tarifario. ¿Quién hizo el cuadro tarifario? ¿El peronismo? Pero el actual está bien, pero son los errores que usted marca. Pero Paulino, ¿quién? Bueno, respóndanme, es como el mío. Pero la crisis se genera porque no había tarifa. No me responde, ayer no respondía. Yo no soy el jefe de gabinete ni tengo derecho a... Yo pregunto, ¿quién hizo el cuadro tarifario? De defender al gobierno, lo que estoy diciendo es que el gran despelote de tarifa pregunto, ¿quién hizo el cuadro tarifario? Un gobierno que congeló precios y tarifas mientras todo en la economía Paulino, aumentaba. ¿quién hizo el cuadro tarifario? Si no me contás vos, le pregunto a ellos. Pero el cuadro tarifario que se queja el propio Cornejo, mañana lo vamos a escuchar. Lo hicieron de cero, lo hicieron de cero. Lo hicieron de cero, decidieron a quién le sacan el subsidio, a quién le ponen. Fruto de una estabilización de precios absurda. Bueno, entonces... En donde yo en Santa Fe Agüero pagaba por la luz algo irrisorio, como usted dice. Como paga hoy, David. No, yo no. David no sé lo que paga. David, el diputado ayer dijo, miren lo que acabo de pagar. No sé, no sé. Tiene mucha suerte. Tiene mucha suerte, David. Porque creo que debe ser el único que está ¿Quién hizo el cuadro poco tarifario? Aranguren con un enorme cuestionamiento. Pero ¿quién generó los 12 años para llegar a la crisis donde en verano había calor y se cortaba la luz y en invierno había frío y no había gas? Felipe, usted lo padeció. Moreno dijo, por debajo de 5 grados no hay GNC en la Argentina. Una cosa... Año 2007. Espere. Una cosa es la crisis y dejar un sistema que hay que modificarlo. Sí. ¿No es cierto? Que no puede seguir así. ¿Pero te reconoce que hay crisis? Yo le reconozco. No, yo reconozco que no se podía seguir No. con el nivel de subsidios que había. Eso reconozco. No era el nivel había de que subsidio, no había sí, por inversión. supuesto. La crisis... Bueno, pero no había inversión como resultado del nivel de subsidio, por supuesto. O sea, había mucho subsidio, además no había inversión. En el medio había tendencia declinante de energía y de gas. Sí. Le quiero aclarar que el servicio de distribución de energía en la Argentina, que no se debe medir por su rentabilidad en este momento y en ningún momento, sino por la calidad del servicio, básicamente, está exactamente igual que antes, el nivel de cortes, el número de cortes, etcétera. Me estuve dedicando a eso porque estudié el tema Transener para hablar ayer con el jefe de gabinete. Así que estoy muy al día en esos temas.
había un despelote de tareas, muy bien, muy bajas. Había que sacar subsidios para bajar el déficit. Muy bien. Lo mismo que en el transporte, etcétera, ¿no? Había que decidir dónde sacar, dónde no sacar, a quién sí, a quién no. Todo eso lleva tiempo, por supuesto. Lo que dejaron sigue siendo un despelote. A eso voy. Yo quiero volver sobre 2 puntos, si me permite, Solá. Uno tiene que ver con el tema justicia. Usted hablaba de las cárceles recién, de los jueces y los presos y demás. ¿No le parece que también nos acostumbramos a una política de prisiones preventivas? Sí. Y por eso... Sí, absolutamente. Nosotros presentamos en 2014 un proyecto de ley de Código Penal y un proyecto de ley de Código Procesal Penal, otro, y un proyecto de ley de ejecución penal, 3. No se ha tratado ni el Código Penal que pretendía el gobierno de Cristina, ni ningún Código Penal de este gobierno, que no ha mandado ninguno, ningún Código Procesal Penal nuevo, ni ninguna ley de ejecución penal. Es decir, seguimos con lo más viejo, con lo anterior al gobierno de los Kirchner. Nosotros proponemos una cantidad de cosas, en algunas de las cuales creo que van a ser tomadas en algún momento, como la protección de la víctima, que la víctima tenga acceso a un abogado gratis, como tiene acceso un preso que es pobre, ¿no es cierto?, a un defensor de pobres, que la víctima tenga derecho a estar en los allanamientos, a descubrir sus propios bienes si han sido robados, por ejemplo, que la víctima sea informada, citada por el juez en el caso de una excarcelación, etcétera. Vamos bastante más adelante ahí. Como yo no soy abogado, no puedo entrar en detalles demasiado, pero sí le digo que hay un fuerte cuestionamiento a todos los institutos que siguen a la libertad, que son paralelos, distintas formas parecidas a la libertad condicional. Felipe, ¿no? ¿Le cree Cristina cuando dice que...? Entonces, perdón, lo que ustedes tienen que me parece comentar también, yo no soy quien para darle la agenda, pero yo sí lo quiero comentar, es que el Servicio Penitenciario Federal dijo, estos 1.700 están en condiciones de salir. Ahí hay de todo. De todo. Hay un señor que llegó, un chiquito de 2 años, a Mar del Plata, abusó de él durante 2 días y después se volvió con él. ¿No es cierto? Sí, esos son uno de los tipos que iban a liberar. Después se desdijo el servicio penitenciario. No se desdijo el servicio penitenciario. Dijo se que desdijo el procurador penitenciario. No, digamos bien una cosa, que es independiente. En teoría el procurador penitenciario es independiente. ¿No es cierto? Está para mirar de afuera lo que pasa. El procurador dijo en una carta que él había ido a 2 cárceles y que había visto que en una sobre 70 había 11 y en otra sobre una cifra parecida había 5 en condiciones reales de salir. Es decir, que era una barbaridad esa lista. Como que era una barbaridad, basta leer quién es quién para ver que es una barbaridad. Nosotros sostenemos que, después ayer Marcos Peña dijo que no tenía nada que ver, como si el servicio penitenciario dependiera del gobierno de Nigeria, no del Ministerio de Justicia de la Nación. ¿No? El que produjo ese libro que lo tenemos. Revisar, claro. Tenemos ese libro de nosotros. Después el procurador dijo, bueno, no es para tanto, porque se dio cuenta que la oposición tomó esa carta y la puso sobre la mesa. Punto. ¿El problema saben cuál es? El problema es que seguimos con los viejos códigos, siguen los institutos de libertad condicional, preso de día, libertad de noche, libertad de día, etcétera, pulsera electrónica, lo que fuera. Las condenas nunca son 100% efectivas, no se cumplen efectivamente 100%, y y hay una liviandad para la excarcelación muy grande, que a cada rato se prueba en el caso de los delincuentes seriales, por ejemplo, violadores seriales, asesinos seriales, golpeadores seriales, lo que fuera. Lo que hay que hacer es cárceles. No hizo Cristina cárceles y no hizo este gobierno cárceles. No es popular hacer cárceles. Yo hice 9 cárceles de 550 convictos cada uno en la provincia de Buenos Aires. Y yo tenía poquísima guita. Mi presupuesto, el presupuesto que recibí, que eran pesos dólares, enseguida se me fue al corno porque devaluaron. El presupuesto que entregué después de que la Argentina creció bastante tiempo, el 10 de diciembre de 2007 eran 10.000 millones de dólares de la provincia. ¿Saben cuánto tiene María Eugenia Vidal? Antes de que le den esta plata que le van a acercar con justicia, por lo que no tuvo la provincia por el Fondo del Conurbano, tiene 32.000 millones de dólares de presupuesto, cuando la población de la provincia ha aumentado un 12-13%. Ella aumentó un 220%. ¿Le cree a Cristina, o mejor dicho a sus espadas, que están dispuestos a que Cristina se corra al centro de la escena? ¿Usted realmente se imagina un peronismo dialogando con Cristina, poniéndose un costadito en pos de la unidad peronista? No tengo... Digamos, he hablado muy pocas veces en mi vida con Cristina Kirchner, muy pocas veces, y casi nunca, creo que nunca hablé a solas con ella, y así que no sé lo que piensa. ¿Nunca habló a solas con ella? No,
Nunca hablé a solas con ella. Una vez por teléfono, cuando era gobernador. Una vez por teléfono. En 6 años de gobernación, pregúnteme cuántas veces entré a Olivos. ¿Cuántas? Una. La noche del triunfo del 2005. De Cristina senadora. Una vez. Se jugaba al fútbol todos los viernes, pero... Gobernador de la provincia, senadora por la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Así que no le echo la culpa de esto a Cristina, más bien a su marido. Pero la verdad es que no sé lo que piensa Cristina. Y no lo sé. Y es buena la pregunta, porque tiene relación con lo que el primero que le dije a Paulino, antes que nos peleáramos por la luz. Claro. Que era, tenía que ver la pregunta que le voy a antes de hacer que echara luz sobre el tema. Abogado del diablo. No, lo que digo es que no se puede concebir una oposición seria y unida y con vocación ganadora, porque para perder vocaciones, sobran vocaciones para perder. Claro. Basta decir, bueno, yo me quedo en el puestito, tengo mi sueldito, sigo, etcétera. No me calienta mucho la elección presidencial, hago la mía de gobernador, adelanto la elección, o sea que no juega ni Cristina ni Massa. Como quieren hacer muchos gobernadores peronistas. Claro, peronistas y no peronistas. Sí, claro. ¿A quién es el que van a dejar más solo? En el caso que se adelanten las elecciones. A los candidatos de la oposición es a los que van a dejar más solo, no al candidato oficial. ¿Pero necesitan sí o sí de Cristina para una oposición? Piénsenlo, en serio. ¿A quién van a dejar más solo si se adelantan todas las elecciones? Perdón, no te oí. ¿No son capaces de generar un líder que necesitan a Cristina? No sé, ¿no sos capaz de conseguirte un laburo que te paguen el doble que acá? No, me vas a decir, no, yo estoy cómoda, no necesito otro trabajo. Pero entonces no me digas, no son capaces de generar un líder, que es mucho más complicado que vos consigas un laburo mejor. Felipe. ¿Entendés lo que te digo? Sí, hoy está afilado. No, te digo. Pero bueno, digo, por lo menos no son conmigo, capaces, ¿no? ustedes no son capaces. No son capaces de tener un programa de 2 horas y media. ¿Qué sé yo? ¿Cómo le voy a preguntar eso? Felipe, lo último. Los del Club del Helicóptero, que son unos pelotudos importantes. Perdón, eso es lo que dijiste vos, ¿exacto? ¿Quién dijo? Yo dije eso. ¿Quiénes son? El Club del Helicóptero. Los tipos que se creen con derecho a enojarse porque el gobierno los hace enojar, como me hace enojar a mí y a todos los que están en contra del gobierno. Me hacen indignar. Pero de ahí a pensar que en un país donde ha habido tantos golpes de Estado, donde hubo un helicóptero que se fue, un día en que hubo muchos muertos en la Argentina a raíz de esa salida, se puede hablar de que el presidente Macri termine antes el mandato constitucional. La distancia es enorme. Hay que ser muy estúpido para ser opositor y comentar que, bueno, no, que el gobierno se va a ir antes, o lo vamos a sacar, o se va a caer. Bueno, me gustaría que... Digo estúpido porque no quiero repetir las palabras, pero francamente, ¿para quién juegan? ¿Reciben un cheque de Macri a fin de mes? No sé. Zaffaroni, entre otros. Todos los que hablaron. Gracias, Felipe. Hasta luego. Qué lindo, ¿eh? Sí. Después te mando mi cuenta de luz. ¿A que no la crees? Cuando te la mande. Mándamela, dale. Hasta luego. Ahí estaba Felipe Solá aquí con nosotros. Bueno, nos vamos a la pausa, dale. Sí, lo despediste porque ya se nos apaga la luz de la lupa, nos tenemos que ir a la pausa. Tenés razón. ¿Vamos con algo o no? Directo a la pausa. Nos vamos con algo, con lo que vos quieras. Nos vamos entonces con las cataratas, un lugar maravilloso, una de las maravillas del mundo. ¿Sabés quién es ella? Katy Perry, estuvo en la Argentina. Se presentó en la ciudad de Buenos Aires y dijo, quiero ir a recorrer Buenos Aires y algo del país. Se fue para allá y lo mostró a través de sus redes sociales. Mostró esta maravilla del mundo a través de su Instagram. Y nosotros nos vamos con esas imágenes. Me encanta. Dale, gracias, Pablo. Telecentro te trae 1000 megas. ¡Apa! 1000 megas en tu casa. Deja de navegar y empezá a volar. 1000 megas. La internet más rápida del país. Telecentro te conecta todo. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados.
Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos. Becas en guarderías y jardines maternales. Entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar. Festejo del Día del Niño. Descuento en farmacia y óptica sindical. Recreación. Turismo en San Clemente, Villa Gesell, Córdoba y Mar del Plata. Asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021, Municipales de Capital. ¿Sabías que si sos cliente de Telecentro tenés posibilidad de tener Wi-Fi gratis en la calle? Sí, escuchaste bien. Solo con Telecentro tenés acceso a más de 6.500 puntos de Wi-Fi Zone en las principales calles, avenidas y esquinas de Capital y Gran Buenos Aires. Ya sabes, si sos cliente de Telecentro puedes conectarte y navegar sin gastar los datos de tu plan móvil para whatsappear, facebookear y mucho más. Descubrí Wi-Fi Zone, la red de Wi-Fi gratis de Telecentro, porque Telecentro te conecta a todo. Lindo color, Pau, te sienta bien el rosa. Es que no quería traer rojo de nuevo. No, está muy bien. No, Rojo y aparte blanco. tenemos mucho rojo hoy. Sí. Mucho rojo y blanco, además. No, yo decía porque ganamos y digo, los de Boca me van a matar. ¿Todos gallinas acá? Sí. Todos. Todo, elegiste un equipo Hiciste gallina. un gran casting, Paulina. Sí. Qué bárbaro, ¿Sé lo que es llegar a casa y un hincha de Boca en casa? Marcelito, Horrible. un abrazo. ¿Qué vas a hacer? Son cosas que pasan. ¿Está bien? Bueno, llevarle algunas pepas después, de todas maneras. Dos por lo Tal menos. cual, tal Dos cual. pepas. Bueno, nos vamos, punto final. Mañana va a estar Leandro Alperín, que es el flamante legislador porteño en la Ciudad de Buenos Aires por Evolución, que reemplaza a Débora Pérez Volpin. Ha tomado juramento en el día de hoy. Mañana nos va a estar acompañando aquí. Mañana vamos a tratar de analizar lo que va quedando atrás en términos políticos. Se viene la cumbre del PJ en San Luis. Hay mucha expectativa. Mañana vamos a contar detalles. Mañana termina Expo Agro. También mañana hay una cumbre del grupo anti-RAM en Bariloche. Va a estar comandándolo Eugenio Bursaco. Van a estar trabajando sobre los mecanismos preventivos para el accionar de estas comunidades. Y vale la pena decir que hoy se conoció, está citado indagatoria, el perito que hizo la pericia por la cual, debido, en principio, fue a prisión. Así que Cohen va a tener que dar explicaciones. Cohen el día 27 se va a tener que presentar ante el juez Sebastián Ramos. Y aparte, bueno, justamente el juez lo que entendió es que hay debida sospecha para llamarlo indagatoria. Por otra parte, aceptó como parte querellante a Roberto Barata, Ni que más no ni es menos, poca cosa. Que no es poca cosa. Hoy estuvo activa Vidal con el tema hospitales, inauguró 30 guardias ya nuevas en distintos nosocomios, aspira a renovar todas las guardias de todos los hospitales bonaerenses. Hoy estuvo en Raucho, estuvo en Ayacucho y estuvo en General Belgrano, la propia gobernadora María Eugenia Vidal con Escarci, el ministro de Salud. Y hoy entregaron patrulleros, la foto fue la de Ritondo con Garro, en La Plata, donde quiere poner el gobierno mucho de recursos públicos para intentar allí consolidar el poder territorial en la ciudad capital. Hay botón antipánico ahora, ¿no? En las guardias también. Hay botón antipánico en las Y guardias, seguridad y más policías. sí. Y en seguridad hay más policías, sí. Lo que hay que buscar es calidad también, Sí. pero están en proceso de, Están ahí. no está mal. Bueno, nos vamos, punto final, Nachito. Nos vamos. Hasta mañana, Lourdes, como siempre. Gratísimo Mañana. placer, Pau. Nos reencontramos. No llueve mañana. No, no llueve mañana, recién el sábado va a llover. ¿Y saben quién Mucha es? lluvia. Ya está clarita. Ya está clarita Ya está y la Rubén. tenemos que dejar, está en Claro, vivo, sí, acá, las cosas abajo, claras. en el estudio abajo. Para tener las cosas claras. Tal cual. Chao, hasta mañana, pásenlo bien.